Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En la semana de hoy vamos a ver lo que corresponde a la Revolución Rusa. Para ello vamos a enfocarnos que esto se da mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Como otro proceso muy importante social, era lo que ocurría en lo que es el Imperio Ruso. Era un proceso el cual iba a cambiar no solo la historia de esta nación, sino que los actos que sucedían aquí iban a afectar a todo el mundo. Para ello vamos a ver primero la vida difícil en Rusia. A pesar de su enorme territorio y población, a inicios del siglo XX, Rusia no era un país altamente industrializado, sobre todo si lo comparamos con Gran Bretaña y Alemania. La gran parte de su economía se sustentaba en la agricultura, los campesinos vivían en condiciones muy difíciles. Además, se puede afirmar que Rusia vivía en un sistema económico casi feudal, mientras que las grandes potencias mundiales habían entrado enteramente a lo que corresponde al capitalismo, el comercio de productos y lo que son las manufacturas. El Imperio ruso era gobernado por el zar Nicolás II, miembro de la familia, miembro de la familia Romanov, que había llegado al poder en el año de 1894. Esto se da y él llega al poder tras la muerte de su padre, el zar Alejandro III. Aunque se cree que el zar tenía un carácter generalmente pacífico, también permitía los abusos a los miembros de su gobierno, como los que son ocurridos en los llamados el Domingo Sangriento, en el cual el 22 de enero del año de 1905 es en donde se produjo una matanza a los obreros que protestaban, los cuales querían unas mejores condiciones de vida en manos del ejército. Además, estos problemas era de que Nicolás II era criticado fuertemente por la crisis económica que pasaba Rusia en ese tiempo y por una serie de errores que fueron cometidos durante la Primera Guerra Mundial, los cuales dejaron al país muy golpeado por la muerte y la pobreza también. Esto se contrastaba con la vida lujosa que tenía la familia real y los ricos rusos en San Petersburgo, lo cual era la capital del imperio. Progresivamente, el descontento se iba acumulando, se fueron manifestando, igual la gente salía continuamente a las calles, se saqueaban negocios, se enfrentaban ellos al ejército, a la policía, había mucho vandalismo, la policía disparaba contra los civiles, las banderas rojas comenzaron a aparecer en las calles. Ya vamos a ver qué significa esto de las banderas rojas. Esto se da por el surgimiento de los soviets. Soviet es una palabra que en ruso significa consejo o asamblea de trabajadores. En estas reuniones, los obreros de las fábricas rusas exponían sus malestares, preocupaciones y organizaban marchas o huelgas. Los soviets fueron muy importantes en el año de 1905 al organizar numerosas protestas reclamando mejores condiciones de vida para las personas del campo y la ciudad. Estas protestas obligaron al zar a pensar en un sistema de una monarquía absoluta en el que no tomaba las decisiones, sino era mediante a un sistema de monárquico constitucional, en el que también existía o ya se evidenciaba la presencia de una asamblea política, la cual dictaba leyes a la que se conoció como Duma. Se esperaba que en el cambio de sistema de gobierno hubiera beneficiado al pueblo ruso, pero esto no fue así. Nuevamente los soviets comenzaron a protestar
la figura de un hombre empezó a hacerse cada vez muy importante, el cual fue Vladimir Lenin. Ya vamos a ver por qué es tan importante. Lenin y sus ideas. Vladimir Ilich, más conocido como el alias de Lenin, para ser reconocido por sus compañeros, él nació en el Imperio Ruso el 10 de abril de 1870 y murió el 21 de enero de 1924. Él fue un filósofo, teórico político, escritor, revolucionario y una de las personas más importantes dentro de la historia rusa. Fue mucho el defensor del socialismo y el comunismo marxista, lo cual lo hizo bajo la inspiración de las ideologías o los pensamientos que eran emitidos por Karl Marx y Friedrich Engels. Él buscaba orientar la política del país desde esta ideología. Esto era con el fin de generar una revolución que acabara con el zarismo y pudiera establecer un gobierno socialista que beneficiara más a los pobres. Las ideas que eran promovidas por Lenin no solo se inspiraron en los aportes de Marx, sino que también contribuyeron al pensamiento marxista. Estas ideas recibieron el nombre de leninismo. Lenin buscaba aprovechar la coyuntura de entre la guerra mundial para poder promover una revolución general del proletariado. Vamos a ver qué es el socialismo-comunismo. El socialismo marxista es una teoría filosófica, política y económica que sostiene que la historia humana se transforma, pasa por una forma de producción a otra, y así el esclavismo fue reemplazado por el feudalismo, y este feudalismo fue reemplazado por el capitalismo, y a su vez el capitalismo debería ser reemplazado por el socialismo, hasta llegar finalmente a un comunismo. Pero esta teoría lo que plantea es la desigualdad entre personas. Se debe a que los medios para producir riquezas, como fueron los campos y fábricas, están en pocas manos y solo con una revolución se podría eliminar lo que se conoce como propiedad privada, la cual es el sustento del capitalismo, y transformarla en una propiedad colectiva en lo cuales los medios de producción, es decir, las fábricas, los campos, deberían dejar de tener dueños burgueses y pasar a ser mano de todos los obreros y campesinos, es decir, los que forman parte del proletariado. Y así se logra tener una igualdad y sobre todo una justicia. Lenin fue miembro de un partido político obrero sociodemocrático en Rusia. Dentro de este, dirigió un grupo radical llamado los bolcheviques, los cuales los miembros de la mayoría en ruso, quienes creían que la revolución socialista marxista en Rusia era necesaria y urgente. Para ello, no había que incluir a los soviets de campesinos y obreros de fábrica. Sus banderas eran distintivas debido a que eran de color rojo. Esto se diferenciaba de sus rivales, los mencheviques, que se resistían a incluir a los campesinos y pensaban que era mejor esperar para emprender una revolución. Por esta razón, los bolcheviques ganaban cada vez más apoyo, sobre todo en los sectores que tenían mayor presencia de pobreza. Posteriormente, la revolución triunfa. Esto se da para febrero del año de 1917, en plena guerra mundial. La situación de Rusia era crítica. Las protestas se intensificaron en la calle, el poder de zar había disminuido, la revolución popular había terminado destrozándola de su poder. En su lugar, se instauró un gobierno provisional formado por líderes de diversas corrientes ideológicas y políticas, en el que no tardaron en aparecer
claro, desacuerdos, problemas internos, por lo cual sus miembros se cambiaban constantemente. Esta situación generaba molestias a los soviets y a los bolcheviques, a tal punto que Lenin y su amigo León Trotsky y todos sus aliados comenzaron con nuevos levantamientos. ¿Esto con qué? Con el fin de alcanzar una victoria definitiva. El triunfo de ellos llega en octubre de 1917 con una gran revolución que casi no tuvo resistencia. Los revolucionarios se tomaron las calles, estaciones de policías, centrales de correo y teléfono, al fin de la lucha, logrando entrar al Palacio de Invierno, residencia de donde el zar gobernó por varios años. Vladimir Lenin se convirtió en el líder absoluto de la revolución, lo cual se crea después la formación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto se da con el triunfo de la revolución. La capital del país cambió a San Petersburgo, a Moscú. Se buscó iniciar como un nuevo gobierno socialista y Trotsky creó un ejército rojo para defenderlo en las demás ciudades. Se organizaron los grupos contrarios a la revolución para que se puedan diferenciar unos de los otros. En el año de 1922, el gobierno revolucionario creó un Estado federal que unió en un solo país a todos los pueblos que estaban vinculados en Rusia. En ese momento y desde esta forma se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS. De un año después, el movimiento blanco había sido completamente derrotado. La ideología socialista marxista que defendían y divulgaban por el medio de una internacional comunista o tercera internacional, donde se unían partidos políticos socialistas y comunistas de varios países, produjo una desconfianza de las grandes potencias europeas y sobre todo de Estados Unidos, quienes son y serán defensores del capitalismo. Vladimir Lenin, el máximo líder del gobierno de la URSS, murió un año después de su fundación. Entonces se requirió encontrar a sucesor. Stalin también se caracterizó, Losif Stalin. Él se caracterizó por su violencia y sobre todo tener una intolerancia. Persiguió, encarceló, ordenó a matar a todos sus enemigos políticos opositores de la revolución, a quienes lo criticaron de alguna manera, incluyendo a Trotsky. Además, se encargó de establecer a la URSS como el máximo referente del socialismo a nivel mundial, el cual debe ser defendido y no puede tener acceso a críticas. La influencia mundial de la Revolución Rusa. En los primeros años, la Revolución Rusa y la URSS fueron una inspiración para todos los grupos políticos que buscaban mejores condiciones de vida para trabajar en ciudades y campos, o para grupos que se oponían directamente al capitalismo y buscaban la forma de una vida para la sociedad. Su influencia también llega a lo que es América Latina. Pero si bien la URSS era un ejemplo, también aparecieron socialistas que advertían que cada país debía tener su propia forma de revolución, que no se debía copiar y lo cual habían hecho lo que había pasado en Rusia. Y por último, la violencia de Stalin horrorizó a muchos revolucionarios a lo largo del mundo, lo cual hizo que frenen y traten de no copiar o tratar de satanizar a todo lo que había sido el socialismo. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Ya les adjunto la tarea y espero que cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi WhatsApp para yo ayudarles. Que pasen bien.